Señoras y señores, le voy a dar la bienvenida, ahora sí, a un invitado muy especial para nosotros, el general en situación de retiro, Fernando de Anderas. Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Gusto de verte. De igual manera. En esta nueva era digital me vas a permitir tutearte. Claro, por supuesto. Voy a recurrir a viejas prácticas televisivas. Bueno, siempre nos hemos tuteado, ¿no? Sí. Yo quería que nos ayudes a entender, antes de mi primera pregunta, si hablamos de retos que tendrá este gobierno en seguridad, y el crimen organizado, como sabes, es uno de ellos. Fueron más de 100 bandas, o por ahí, ¿no? Que en tu época se llegaron a desarticular, ¿no? En esa época que yo ejercí la Comandancia General de la Policía, habían 120 bandas de secuestradores de muy alto nivel, por llamarlo de alguna forma, con secuestros de 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, ¿no? Así es. Y se desactivó todas las bandas, por eso que ahora hay bandas de menor escala, digamos, ¿no? Ok. ¿Cuál es la radiografía? ¿Cómo analizas lo que tiene que hacer en esa materia el gobierno entrante? Bueno, esta es una opinión muy personal. Yo no veo en nombre de nadie, ni influenciado por nadie. Vengo porque estoy muy preocupado por la situación que estamos viviendo. Así es. Que cada vez el crimen organizado avanza más. Esto ya se ha convertido en un problema internacional. Entonces, vengo a dar algunas ideas, ¿no? Porque acá tienen que participar todos los peruanos. Este no es un problema de la policía. El crimen organizado ha crecido en proporción geométrica y los efectivos de la policía de investigaciones, sobre todo, han crecido en proporción aritmética. Entonces es una desventaja. Y sin la tecnología moderna que hay ahora. En esa época, con el general Cubillas y Hernández Meloni, en secuestros, y quien habla, se montó toda una estrategia, sobre todo con inteligencia, algo que se viene diciendo todos los días, la inteligencia, pero sin la tecnología de antes. Entonces ahora hay que partir por la decisión política. Si no hay decisión política firme, no se va a poder hacer nada. Ahora tenemos una presidente de primer nivel, que es Keiko Fujimori. Ella es una mujer muy inteligente y con mucha experiencia. Yo tuve el apoyo incondicional de su padre, el ingeniero Alberto Fujimori. Por eso que se pudo hacer todo lo que se tuvo que hacer. Entonces, ¿qué significa eso? Me gustaría que lo puedas explicar para la gente. Cuando se habla de apoyo político, ¿qué es exactamente eso? Decisiones. Decidir, por ejemplo, la cuestión presupuestal. Porque la gente, un agente de inteligencia está haciendo un seguimiento, por decirlo, y los delincuentes entran a almorzar a un restaurante y el policía se queda afuera sin almorzar. Conseguimos que él decida que se le daba una cantidad modesta, pero al fin y al cabo podían entrar a un restaurante a almorzar o a comer. Pues la inteligencia es 24 horas al día, no es una hora ni 2 horas, ¿no? Entonces en ese pequeño ejemplo, y todo lo que se le daba cuenta lo apoyaba. Entonces él era un gran motivador. Como lo va a hacer, estoy seguro, Keiko Fujimori, la presidente, porque es una mujer que se le nota bien decidida. Mira lo que ha logrado ser presidenta del Perú en el cuarto intento, perdón. ¿Tú crees que Keiko va a tener decisión política comparable a su Yo padre? creo que sí, porque ella es una mujer de carácter, se le nota que es mujer de carácter. ¿Los estados de emergencia han funcionado o es un saludo a la bandera? A medias. Yo fui jefe de región de Ayacucho, Huancavelica e Ica hace algunos años. Y en algunos casos funcionaba bien, en algunos casos no. Ahora, lógicamente, como decía al principio, esta es una lucha de todos, ¿no? De todos los peruanos. Sí. Fuerza Armada, y ahora tenemos apoyo internacional, por ejemplo, el de Estados Unidos. Ahora tenemos acá un embajador, el embajador Navarro, que públicamente lo ha dicho, que él va a apoyar al Poder Ejecutivo en toda la lucha implacable que va a haber contra el crimen organizado. Acá todos los días matan gente, choferes, gente humilde, emprendedores, bodegueros, etcétera, y no pasa nada. Entonces acá tiene que haber una lucha en conjunto de Ministerio Público, Poder Judicial, todas las instituciones que funcionan para eso, ¿no?
y tienen que trabajar codo a codo. Por ejemplo, en los últimos años, en la Policía Nacional se ha pasado al retiro a gente que tiene entre 50 y 60 años, que están en su prime de inteligencia, de experiencia, lo sacan al retiro por diversas razones. Esa gente tiene que ser recontratada y pagarle otro sueldo, aparte de la pensión que tienen, ¿no? Y yo calculo entre 500 y 600 personas, perdón, 500 y 1000 personas, al mando de un efectivo de alta experiencia, van a poder lograr mucho, porque ya eso se haría de inmediato, si se toma la decisión política, lógicamente. Cuando dices que todos los peruanos tenemos que ser parte de esto, de esta solución, ¿qué significa eso exactamente? Yo me refiero a la ¿Comunicación? yo me refiero, por ejemplo, a la información. Hay gente que sabe algo y se calla. Otro, el problema que subsiste con la Fiscalía, con el Poder Judicial, la libertad, tiene que haber un esfuerzo conjunto, que eso tiene que ser motivado por la jefa de Estado. Sí. En este caso, pues la jefa de Estado, el Estado somos todos, ¿no? El Estado es la población organizada. Entonces, tiene que haber una mano firme, que yo estoy seguro que la señora Keiko Fujimori la va a tener, ¿no? Ahora, esto es un tema también que quiero preguntarte. Hay una confianza que recobrar en la policía. Habrás visto los últimos sucesos Sí. que mancillan el nombre de la institución. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, esta es una opinión también muy personal, ¿no? Han destruido totalmente. La vez pasada conversamos sobre este tema, destruido la escuela de oficiales. Y ahí está. Los oficiales están estudiando ya 6, 7 años en la escuela de Puente Piedra, con los suboficiales, con los graves problemas que han sucedido en estos últimos años ahí, mezclados los suboficiales con cadetes, y hombres y mujeres, ¿no? Entonces, y hay que solucionar eso. Y por otro lado, O sea, ¿la escuela de oficiales sigue igual como estaba? no, la información que yo tengo, no he comprobado, porque yo no he ido, ni tengo por qué ir, pero ahí está, la campiña están trabajando, yo no sé si lentamente o no, pero ya han pasado desde que conversamos años. Hace 3, 4 años. Sí, años. Y sigue igual. A ver, eso lo harían con otras instituciones de la Fuerza Armada. No se atreven. Y tanto es así que en Colombia, que tuve oportunidad de trabajar allá, en Colombia 2 años, la policía pertenece al Ministerio de Defensa y funciona. Al principio tuvieron problemas hace muchos años, pero después funciona de mil maravillas, porque ahora tiene que haber un esfuerzo coordinado, por ejemplo, para poner efectivos en los buses donde matan a la gente como animales. Entonces, tiene que haber una estrecha coordinación con la Fuerza Armada. A la fecha, la Policía Nacional del Perú todavía no tiene personalidad jurídica, ¿no? No tiene, la ley orgánica, que yo la revisé porque me dieron para revisarla después de haberla guardado un buen tiempo, me dieron para revisarla, ahí estaba, que tenía personalidad jurídica, pero después el Congreso le quitó la personalidad jurídica. La policía no ejecuta presupuestos, sino el Ministerio del Interior. Lo de la escuela de oficiales lo mencionas en un sentido de que daña y ofende la carrera policial. Exactamente, baja la moral, porque es el alma mater. Es como tú en la universidad donde has estudiado, la quieres a tu universidad porque ya aprendiste lo que no sabías cuando entrabas. Entonces tu alma mater, pues. Entonces, mejor dicho, tu madre, tu alma mater, ¿no? Pero entonces, ese es un aspecto muy entendible, desde luego, pero después hay otros aspectos que corrompen en el camino a algunos oficiales. Sí, claro, porque por la falta de prolijidad en la selección, ¿no? Tiene que haber una selección más rígida. Y ahora, por ejemplo, había un reglamento de régimen disciplinario donde por ejemplo, ahora con el tema del celular, están hablando con un número importante y la mayor parte de la gente está manipulando el celular. Es una falta de respeto. Yo le pregunté a un coronel por qué no lo sancionaba. Me dijo, no puedo. Tengo que denunciarlo a un tribunal, y ese tribunal, como si fuera un juicio penal o un juicio civil. Entonces, les han quitado autoridad. Antiguamente, por tener el cabello largo, sancionaban, o por llegar tarde.
Sí. No se puede tocar a la gente. Le presentan recursos de habeas corpus, etcétera, ¿no? Entonces han destruido el régimen disciplinario, que eso hay que recuperarlo de inmediato con las leyes correspondientes, que tendrá que hacerse en la facultad de legislar, que va a dar seguramente el Congreso al Ejecutivo, que entra el 28 de julio, ¿no? Ahí hay que restablecer el régimen disciplinario y hacerlo más drástico, ¿no? Persona que delinque tiene que pasar al retiro de inmediato. Acá ha habido casos como, por ejemplo, el de pagar para ascender. En mis épocas, pues yo soy de la Guardia Civil antigua, había que estudiar para poder ascender. No pagar, esa es una vergüenza. Eso nunca lo vi yo cuando estuve en actividad, nunca. Y hace algún tiempo pagamos para ascender y no ha pasado absolutamente nada. Sí. Bueno, esa cosa tiene que poner, las nuevas autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Ese es un caso emblemático del gobierno de Castillo. Sí, creo que sí. Sí, creo que fue en la época de él que cobraban antes los ascensos, ¿no? Y no solamente en la policía, sino en otra institución también. ¿Cuál es la mejor manera, en tu estimación, de lidiar con el crimen transnacional? Tenemos carteles convalidados acá, bueno, etcétera. Ahora, como repito, tenemos la suerte de que este embajador Navarro ya nos puede ayudar muchísimo. Sí, porque ellos tienen mucha experiencia. Ellos ya han capturado a mucha gente del Tren de Aragua, por ejemplo, en Estados Unidos, incluyendo a la capital, a Washington, ¿no? Uh-huh. Por la gran decisión política del presidente Donald Trump. O sea, asociarnos a ellos. No, tiene que haber pues un entendimiento para un apoyo internacional. Sí. Nosotros tenemos muy buena, y ahora que hay un nuevo presidente en Colombia y una ministra de Defensa que es la doctora María Fernanda Cabal, que según información que tengo, y es muy amiga del Perú, quiere mucho al Perú. Sí. Yo tuve una oportunidad hace poco tiempo de conversar con ella y quiere mucho al Perú. Sí, quiere mucho el Perú y está voceada y está voceada como ministra de Defensa. Sí, veremos. Otro tema importante, control migratorio. Vamos a tener un problema en las fronteras. Keiko ha hablado de desplazar a las Fuerzas Armadas ahí. ¿Cómo manejar eso que viene siendo una coladera? Sí, claro. Fíjate, yo tuve oportunidad como comandante general de la policía de integrar el Consejo de Defensa Nacional y los tratos de paz con el Ecuador. Y tuvimos que viajar allá con el presidente Fujimori. Y era realmente los hitos, por las lluvias, por factores climatológicos, los hitos se mueven y no hay presencia militar para controlar. La gente que trabaja ahí no tiene un helicóptero, por ejemplo, o 2 o 3, no sé, para hacer un patrullaje permanente, pues, ¿no? En la cordillera del Cóndor, por el tema del oro, se meten por cualquier lado en la frontera, en la cordillera del Cóndor, ¿no? Uh-huh. Entonces hay intereses económicos de por medio y eso hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Ese es uno de los retos que tiene, y creo que sobre eso ya se pronunció Sí, desplegar la Fuerza Armada. Sí, claro. Ok, porque eso es un tema que yo no espero... De acuerdo a los convenios internacionales, porque en el tema de fronteras hay convenios internacionales, ¿eh? Sí, bueno, ya se habló del famoso corredor, pero un tema va a haber ahí. Y sí, claro. No escale con Chile, pero algo yo creo que se puede venir ahí. Si hablamos de un balance histórico, Fernando, ¿qué rol estructural se repite para ti en cada gobierno? En cada gobierno, el descuido de los sectores de la seguridad, por ejemplo, del interior. Yo no quiero personalizar a nadie, pero por ahí ha pasado gente de otras ideologías que han maltratado mucho a la policía, ¿no? Hay gente que ha ascendido en 2 años 2 grados. Eso es imposible. Entre grado y grado son 4 años. Por acción distinguida, por capturar o capturar a unos cuantos narcotraficantes, ascenso por acción distinguida. Y mire lo que ha pasado. Entonces eso requebraja, y los que estudian y los que se rompen el alma, los que están en la puna, por donde vas en el Perú, en cualquier sitio hay policía. Sí. Y la policía tiene una gran responsabilidad en el orden interno, ¿no? Sí. Yo espero que se pueda hacer. Yo creo que sí se va a poder hacer con este nuevo gobierno, porque la veo muy decidida a
a nuestra presidenta, ¿no? ¿Y te parece que la rodea la gente que la tiene que rodear? Sí, claro. Para lograr la meta. Como yo trabajaba con el ingeniero Fujimori, y yo conozco a casi a todos. No soy muy amigo de ellos, pero los conozco a todos, y ahí hay gente muy valiosa en el Congreso, el nuevo Congreso, en el Senado, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que el nuevo Congreso bicameral va a ser positivo? Yo creo que sí, porque es una Cámara. Yo siempre fui a favor de la... Yo soy abogado también y conozco más o menos el tema, ¿no? Entonces, la Cámara de Revisión es fundamental, va a tener mucho poder. No va a salir ninguna ley si el Congreso no da su visto bueno. ¿Tú crees que jugaba a favor de este tipo de metas, de estrategias, la herencia oriental de Fujimori? No, yo creo que es el carácter, porque en todas latitudes, no solamente yo creo Perú que tiene sí. este tipo de problemas, pero lo que yo admiraba en él y en Keiko es su disciplina. Mira cómo ha organizado un partido muy sólido. Y eso se hace solamente con disciplina y rectitud, no se hace por poner un nombre. Ella ha tenido decisión, entereza, firmeza en intentarlo 4 veces, no es poca cosa. Y yo lo una digo... campaña, como ella es joven, lo ha podido hacer, una campaña política, me imagino que agota, ¿no? Tanto viaje en sitios recónditos, es un trabajo muy duro, ¿no? Yo lo digo porque yo siento que ella ha sacado esa cualidad del padre, y cuando hay que es una olla de presión, esos cargos, pero todo asociado a seguridad ciudadana, que es el principal tema, yo creo que eso viene bien. Ser analítico, mesurado, calmado, observador, asimilar bien la información. Por eso te lo pregunto. Sí, claro. Yo creo que hay algo de influencia. Sí. ¿No? ¿Podrías comentar cómo era trabajar con Fujimori, tal vez para los más jóvenes? ¿Cómo llegué a trabajar con él? No, ¿cómo era trabajar con él? Bueno, era una persona muy reservada. ¿Te trataba de usted? ¿Cómo? ¿Te trataba de usted? Sí, claro. ¿Siempre de usted? Siempre, hasta el final, porque antes de que él partiera, me encontré con él en una clínica particular y nos saludamos muy cordialmente, pues yo trabajé con él un buen tiempo, ¿no? Y me trató con mucho afecto, pero yo no era amigo de él. Yo fui fiel y leal al gobierno de él, los hechos lo demuestran, y bueno, como lo debemos ser todos con el presidente de la República. El presidente de la República personifica a la nación y hay que respetarlo. No estar hablando falsedades ni tonterías, ¿no? Sí. Acá, miren, en Estados Unidos, bueno, yo no quiero poner de ejemplo a otro país, pero en Estados Unidos hay el Día del Presidente. Ahí se respeta al presidente de la República. Acá se insulta, se ningunea, se le inventan delitos. Mira todo lo que le pasó a los presidentes Keiko Fujimori, con toda la persecución política, que a todas luces era política. Pero ¿quién protestó? ¿Algún colegio profesional? ¿La sociedad peruana? ¿Confiep? ¿Institución? Nadie. No, pero acá si es que no te atañe a ti, si no te toca a ti directamente, no eres el pico. Exactamente. Éramos 4 loquitos los que decíamos que estaba siendo utilizado el Ministerio Público para perseguir, que es otro de los desafíos, ¿no? Recuperar el Ministerio Público. Sí, claro. Sí, claro. A raíz de en esta facultad de leyes que le van a dar al Ejecutivo, tiene que integrarse con una comisión de gente muy seria del Ministerio Público y del Poder Judicial, que son fundamentales, porque sin justicia no hay democracia. Lo digo por experiencia propia, ¿no? Como tú sabes. Sí, claro que sí. Y aparte creo que justamente por lo que pasaste, tu lealtad con Fujimori está más allá de todo. Eso es un hecho verificable, no es un hecho no, yo lo demostré con objetivo. Hechos, ¿no? Yo no vengo acá a hablar cosas que no son ciertas. ¿no? Y eso yo creo que es muy importante para alguien que ha tenido tan altos cargos de confianza, ¿no? De un mandatario. Yo salí de la Comandancia General a ser ministro del Interior. Fui el primer oficial de la policía que llegó a ese cargo. Que yo no lo pedí, no lo gestioné nada. El presidente me llamó y me nombró ministro, ¿no? Pero ya después sucedieron los hechos. ¿Por qué tenías química con Fujimori? Fujimori tú lo conoces en Ica. En Ica, yo era jefe de la región, yo tenía en mi cargo Ayacucho, Huancavelica e Ica. ¿Estás hablando de los 80s? No, 93.
El ¿Lo año conoces 90. a Fujimori en el 93? El 93 lo conocí a él. ¿Y por qué había esa química Porque tan...? yo era el jefe de región y no había autoridad militar, porque él trabajaba mucho con los militares. Y su jefe de la casa militar era uno de ingeniería. Entonces, como no había, el comando militar más cercano era Pisco, donde había un coronel, el coronel Garrido me parece que era, sí, Garrido. Yo me le presenté, porque tenía que presentar cuando él llegó en un helicóptero de la Fuerza Aérea, y comenzamos a trabajar de inmediato. Y ya yo conocía pues toda la problemática de Ica, ¿no? Mm. Y ahí habían terroristas de alta peligrosidad en el penal de Cachiche, y fuimos al penal de Cachiche a visitar los pueblos, y con él se almorzaba a las 5 de la tarde, y trabajaba hasta la 1, 2 de la mañana. Tenía un ritmo de trabajo envidiable, ¿no? Eso es lo que todo el mundo... No, yo era mucho más joven, por supuesto que yo me cansaba mucho. Un día, porque yo lo recibí creo a las 3 de la tarde, y a las 4 de la mañana del día siguiente seguía él trabajando. En su cuarto, en el hotel, me llamaba, me preguntaba datos de Ica, qué cosa hay que hacer, y era un hombre ejecutivo. Por ejemplo, llegamos a Huancavelica, a Huaytará, que estaba en la vía Libertadores, y esa gente tenía un grupo electrógeno, por decir una cantidad, si mal no recuerdo, de 300 kilowatts. Digo, ¿cuántos son ustedes acá? Ya reunidos en la Plaza de Armas con toda la población. Somos 20.000. Hasta aquí tiene luz eléctrica, hasta las 8 de la noche. Ya, como él es ingeniero predominante y además profesor de matemáticas, sacó cálculo rápido y dijo, ustedes necesitan uno de 1.000 kilowatts. Y le ordenó al jefe de la casa militar, era viernes, para el lunes debe estar acá un grupo electrógeno de 1.000 kilowatts. Las monjas del hospital, había unas monjas ahí, necesitamos una sala quirúrgica, pues esta ya está obsoleta. Dos mesas quirúrgicas al colegio. Es decir, el lunes me llamó el jefe de la casa militar a Ica a decirme que ya le dé seguridad al grupo. Venían 3 trailers. Y a los 2 días me dijo, usted se queda ahí hasta que esté funcionando. ¿Quién dijo eso? El presidente me ordenó. El presidente directamente dijo... Me dijo, usted se queda acá viendo... Yo los hice trabajar pues hasta las 3, 4 de la mañana. Y funcionó, prendió... No, cuando se prendió, él dio la señal para apretar el botón, ¿no? Uh-huh. Pues pusimos un teléfono ahí de la municipalidad con un cordón, y le dije, señor presidente, ya está todo listo, puede para que usted dé la orden, ya proceda. Se apretó el alcalde, siempre trabajando con las autoridades elegidas democráticamente, ¿no? Y además era muy querido en esa zona. Apretó el botón y se hizo la luz, pues, ¿no? Y entonces esa gente... Muy pendiente de que sean las cosas que puedan parecer... Muy exigente con las horas, ¿no? Y la puntualidad. Con la cosa puntualidad. que se ha ido perdiendo poco a poco. Acá la gente llega tarde a la ceremonia, y esa es una falta de respeto, ¿no? ¿En el 93 lo conoces y en el 95 te nombra director general? No. ¿En qué año fue? De ahí el comando de la policía me cambia al Consejo Supremo de Justicia Militar. Y ahí estuve 2 años de vocal supremo. Y por primera vez presidente de la sala de guerra, un oficial de la policía, ¿no? Y de ahí ya hubo cambio de mando en la policía y entró el general Quetín Vidal, que él había hecho un curso conmigo. Y teníamos una buena relación, entonces él me llama y me nombra director de bienestar. Y entonces tuve que hablar con el presidente del Consejo Supremo, me dio el pase y ya pues al día siguiente estaba ya en funciones en la Dirección de Bienestar. De ahí, por otras razones, no ascendí a teniente general, ascendió uno menos antiguo, entonces yo pedí mi pase al retiro, porque yo era el número 1 de los generales. Entonces, ¿A Quetín se lo pediste? ¿O a quién? ¿Al ministro? Sí, Quetín, pero hubo otros factores que es innecesario enumerar, ¿no? Entonces, yo fui donde Quetín y le llevé mi pase al retiro, ¿no?
y me habló y me dijo que me iba a dar un cargo muy importante, que me nombró director de instrucción. En ese lapso hubo la toma de la embajada de Japón. Entonces el gobierno decidió cambiar al ministro del Interior, que era el general Briones Dávila, que en paz descanse ahora, y lo sacaron a los dos, al ministro, y ahí me llama el presidente Fujimori un día a las 7 de la mañana a Palacio de Gobierno, y me dijo: he decidido que usted sea el nuevo director general, porque usted es el más antiguo. ¿Y no habías ascendido a teniente general ahí? No, yo ascendí a teniente general, los ascensos son a fin de año, pero a mí me ascendieron por el cargo que tenía que ser un teniente general, porque yo tenía 38 generales a mi cargo, ¿no? O sea, 2 en 1 fue. ¿Cómo? Te nombran y asciendes a teniente general. Yo no pedí ni hice nada. Tuve un tiempo de general al mando de toda la institución. En esa época eran cerca de 130.000 efectivos. Bueno, pero pasaste a comandar la institución. No, ya yo era general, bueno, ahora le llaman comandante general, y era director general. Entonces, el presidente lo observó. El presidente se fijaba en el más mínimo detalle y le preguntó al ministro del Interior de esa época. Dijo: ¿por qué el general es general y no teniente general? Entonces, porque no es elegante, sino no es conveniente estar pidiendo, pues, oiga, asciéndame. ¿Qué es eso? Es una vergüenza ir a pedir que te asciendan. Entonces, inmediatamente hicieron la resolución, la firmó y ascendí a teniente general. No sabías esa historia. Muy agradable. Otra cosa importante que quería decirles es de contratar a policías en retiro. Eso se puede hacer rápidamente. ¿Y cuántos hombres nos podrían significar eso? Yo calculo que podría el gobierno empezar en gestionar el presupuesto para tener 500 efectivos. ¿Pero por qué se les ha pasado a retiro? ¿Cómo? ¿Pero por qué se les ha pasado a retiro? Por diversas razones. Ahí por usar lente, por ejemplo, te pasaban a retiro, o por rencillas personales. Eso fue creado en la época muchos años atrás, ¿no? Para deshacerse de los que no estaban de acuerdo con la revolución, ¿no? Motivos ideológicos. Motivos ideológicos y algunas cosas negativas en los seres humanos, ¿no? Entonces invitaban a retiro en todas las instituciones armadas, invitaban a retiro a gente destacadísima. Y en la Guardia Civil y en la Policía de Investigaciones también, por supuesto, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora que estás comenzando a constatar que estamos revirtiendo la batalla cultural? Yo, en primer lugar, te felicito, Diego, por todo el trabajo que hacen en ILAT. Soy testigo de excepción de ello. Eso lo conversé yo el año, porque yo traje de Panamá a Benedicto Jiménez, que ya había salido en Selecciones, en la revista Estas Selecciones, La Captura del Siglo, y ahí narraba la verdad de la captura del líder de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, me quedé conversando con él y me dijo: ya terminamos la guerra militar, tenemos que empezar la guerra política. Entonces yo hice, y eso costaba más o menos, en esa época era muchísimo dinero, $10 millones. Para 2 años, para trabajar en las universidades, formar gente y para que trabajen en universidades, en colegios, en el Ministerio de Educación, para la gente joven tome conciencia del daño terrible que hizo y las masacres que habían, sobre todo en la sierra, ¿no? Y bueno, y a última hora el Ministerio de Economía lo negó, ¿no? Y ahí se quedó. Entonces a Benedicto Jiménez lo destiné a la Escuela de Oficiales como jefe del departamento académico para que dé clases a los nuevos. Y así fue. O sea, eso fue después de la captura. Después de la captura, claro, pero en Panamá lo tuvieron 6 años, ¿no? 6 años en Panamá. 5 o 6 años lo tuvieron allá. ¿Y Miyashiro se fue a Colombia? No, a Bolivia. A Bolivia. Porque Miyashiro es una persona que yo aprecio muchísimo por su integridad. Es un hombre muy íntegro, que es muy largo contar ya sí, no, claro. cómo lo conocía él, ¿no? Él trabajaba en la DINCOTE.
Y le he visto muestras de integridad. Pocas veces he visto generales como él, ¿no? Muy pocos. Una integridad a prueba de balas, ¿eh? Entonces, Miyashiro, lo comenzaron a maltratar ciertas personas que es innecesario nombrar, ¿no? Entonces yo lo llamé a mi despacho. Pero yo sé quiénes son, ¿eh? Tampoco los voy a nombrar, pero yo sí sé quiénes son. Bueno, entonces le dije, Marco, te tienes que ir fuera del país. Y la única vacante que hay es Bolivia. Y te conviene Bolivia, le dije, por el cambio era muy favorable, el cambio de dólar, pues se gana en dólares, ¿no? No mucho tampoco se ganaba en esa época, ¿no? Pero bueno, y me aceptó y se fue a Bolivia. Y cuando vino ya la caída del régimen, ya estaba por caer el régimen ya con los videos, etcétera, el presidente me dijo, lo necesito a Miyashiro, a Marco Miyashiro. Entonces mandamos un avión a Bolivia de inmediato y lo trajimos acá. Y bueno, y después ya pasó todo lo que es conocido públicamente, ¿no? Sí. De manera que estás expectante, ves con ilusión lo que puede hacer este gobierno. Sí. Mucha ilusión. Además hay gente muy joven, que es la gente que tiene que trabajar en el Perú. Chico también, que yo era muy amigo de su padre, Torres y Torres Lara, ¿no? Era un señor de señores, ¿no? Sí. Y él lo conocí cuando era muy joven y muy inteligente, ¿no? Que está al lado, ahora es segundo vicepresidente del Perú. El Lucho Galarreta de Premier, ¿te gusta más allá de...? Sí, porque es un hombre inteligente. Nunca he hablado con él. Y coordinador, ¿no? articula. Es un hombre, me parece un hombre honesto en su manera de ser. Me parece un acierto de la presidenta. De manera que todo esto es importante, quiero que quede registrado. Todo lo bueno, la herencia buena, los grandes aciertos de Fujimori, ¿tú crees que están encarnados en Keiko y que ella los va a hacer? Yo creo que sí. Lo lleva en la sangre, pues. Lo lleva en la sangre. Y es una mujer ejecutiva por haber formado un partido y ganarle las elecciones. Que dicho ese paso, hubieron cosas raras en las anteriores, ¿no? Por eso no salió. Tú no pensabas que lo iba a hacer. Yo no pensé que iba a ser presidente. Soy honesto y digo... Hasta el último... No me refiero ahorita. Me refiero que pensé que no iba a poder Keiko ser presidente del Perú por la resistencia que sentía. Pero lo ha hecho, finalmente. Bueno, hay gente... Yo no he venido acá a defender políticamente a la presidenta. La conozco, la respeto muchísimo. No le he pedido nada, ni le pediré nada tampoco. Pero veo seriedad. La veo una mujer seria. Hay que recobrar eso, ¿no? Hay que reconocerlo. O sea, reconocer que es una persona seria. Y ahora va a tener ayuda del país más poderoso del mundo, que hay que recurrir, porque uno tiene que unirse con los países ganadores, no con los países de otras ideologías que han fracasado y han llevado al desastre, que prácticamente han desaparecido países con el comunismo. Yo no soy ultraderechista ni nada por el estilo, pero mira lo que pasa. No tiene. Pero no te da miedo la palabra derecha. Te pone nerviosa la palabra derecha. No te gusta. Está bien, yo sí digo, pero no. Bueno. Yo no he venido acá a calificarte, pues, Diego. Tampoco, ¿no? He venido a decirte acá lo que yo pienso. Yo creo que si se hace ese trabajo con esta gente de inteligencia y de operatividad, investigadores natos, esto se resuelve rápidamente. Y la señora presidente tiene ese reto de actuar rápidamente, porque esto sigue creciendo. Sí, claro. Sigue creciendo. Claro. Todos los días yo veo en la televisión, matan a gente inocente, gente pobre, que se amanece trabajando, los matan. Bodegas que han cerrado no sé cuántas bodegas ya. Panadería, no hay derecho. Y no hay derecho a quitarle la vida. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, eso es, ¿no? Y la otra, la creación de la Escuela de Investigación Criminal. Fíjate, lo dice uno de la Guardia Civil, ¿eh? O sea, pero trabajé con la PIP y con muy buenos, con Gerardo Cubillas, que lamentablemente ya murió, y con Hernán Meloni, que llegó a ser ministro del Interior. Gente muy seria,
Y son muy buenos investigadores, mira, para haber capturado a todo el Comité Central de Sendero. Tiene que ser gente inteligente, porque antes no se sabía nada, absolutamente nada, quiénes eran. Y Benedito Jiménez... Yo creo que eso sí lo tiene muy claro Keiko, que entiende la importancia de la inteligencia. No, pero tiene que actuar rápidamente, ¿no? Sí, no tiene... ¿Fue una mala idea unificar todo? En mi gestión, yo hablo de mi experiencia. Yo, en los años que estuve ahí, yo fui uno de los que más ha durado, yo estuve 4 años de director general, ¿no? Nunca tuve ningún problema con la gente de la PIP, nunca, ni el más mínimo, porque yo era muy firme, pero yo los reuní y le dije, he sacado una directiva del delito de desobediencia. El que no obedece se va a su casa a regar su jardín. Acá se cumple lo que se ordena. Yo no he venido acá, por ejemplo, el término comisaría. Alguien se le ocurrió que los de la PIP sean delegaciones y desaparece la palabra comisaría. Lo primero que hice es volver la palabra comisaría, porque la comisaría pues ya está internalizada en la mente humana. Vamos a hablar del comisario. El comisario antiguamente era donde todos recurrían para cualquier problema que tenían hasta en sus casas, ¿no? Sí. Y de una sola resolución, y muchos no querían. Entonces yo le dije, el que no le guste, pida su pase a retiros. Acá las puertas están abiertas, ¿eh? Acá se llama, viene, porque antiguamente citaban y no, hay algunos generales que ni iban. Yo tuve un problema así, y bueno, no pedí su pase al retiro, porque yo no paso al retiro, ¿no? O no pasaba al retiro, sino con firma de resolución suprema. Pero les di una oportunidad, le dije, la próxima se va a su casa, porque el presidente Fujimori, la decisión política, me dijo, tiene usted facultades para disciplinar a la policía. Tiene que ser una fuerza disciplinada porque tienen armas de guerra. Y en la policía hubo varios motines donde hubo muertos, ¿eh? El del Potao, por ejemplo, ¿no? El del 5 de febrero del 75, que hubieron varios muertos cuando saquearon Lima. Entonces, tiene que tener disciplina. Y la disciplina, lamentablemente, es con la mano dura, respetando la Constitución y las leyes, porque tampoco puede haber abusos como los que han habido, que te estaba contando, de gente que lo pasan a retiro porque no les cae bien. Sí, eso me parece el colmo, la verdad. No, es venganzas personales y cosas de ese tipo. Sí. Pero tengo mucha fe y creo que nuestra señora Presidente va a hacer un buen trabajo, ¿no? Ojalá, es lo que queremos todos. Y todos queremos mano dura, verdaderamente. ¿Te parece una buena idea esta ley reciente, que los policías sean juzgados en fueros policiales y militares? Es polémico. Mira, hablemos, bueno, yo siempre comparo Estados Unidos, ahora que he estado en la recepción, que no te vi, el caso My Lai, en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, en esa época se consumía mucha marihuana, y la guerra de Vietnam la perdió Estados Unidos. Y un teniente, no me acuerdo su apellido, fumaron marihuana él y su pelotón, y entraron a una aldea, My Lai, y mataron a niños, viejos, hombres, mujeres, a toditos, 300 y pico de personas. Y por ley en Estados Unidos son juzgados era un asesinato masivo y con armas de guerra. Van a un juez militar, y el juez militar en un cuartel militar le pone, bueno, el teniente se pone de pie, yo he visto el video, se pone de pie y dice, yo asumo la total responsabilidad de este caso, porque yo ordené, exonero a mi tropa de este. Y bueno, la ley lo permite allá. El juez, retírense, y salieron. Y se quedó él solo. Y el juez le puso, un teniente coronel del ejército en actividad, le puso 50 años por el asesinato y 50 años por otro delito militar. 100 años. Apela y entra a un tribunal presidido por un Marines y un juez, hombres y mujeres militares, algunos abogados, y ratifican la pena. Entonces,
entra en ese momento, se abre la puerta y entra un Marines que trabajaba con el presidente Nixon. Entra y le dice, señor, cuando se refieren al presidente dicen el comandante en jefe, cuando están en una unidad militar, el comandante en jefe le manda este documento para que lo lea usted. Y él se lo da al relator, que normalmente el relator es el que lee los documentos. Le dice, disculpe usted, señor. El teniente lo corrige al coronel y le dice, tiene que leerlo usted porque es del comandante en jefe. Y lo lee y dice, el presidente de los Estados Unidos de América, en uso de sus facultades, otorga el derecho de gracia a fulano de tal, dado en la Casa Blanca la firma y el sello que le ponen ellos, como lacre. O sea, ni bien había sido sentenciado. Bueno, ya tenía 100 años, allá son, bueno, ahora pero también acá son acumulativas, pero y salió de inmediato, no que limpie, que opine el comando conjunto, no, en el acto salió, recibido por su familia y después... Pero ese es un ejemplo extremo, ¿no? Claro, extremo, pero, o sea, no, pero le preguntan a Nixon, cuando ya estaba viejo, da la única entrevista que dio a un periodista, a Frost. Y le dijo, ¿por qué hizo usted eso? Si este hombre, porque un comandante en jefe porque Estados Unidos siempre ha estado en guerras, ya no obedecerían al presidente porque dicen, a mí me van a meter preso, ¿no? Pero eso no justifica, sino es un ejemplo extremo, como tú bien dices, pero tiene que defenderse pero siempre y cuando sean justos. No sea una tapadera de delitos, ¿no? Que saben quiénes han pagado para ascender y no les pasa nada. Eso es inadmisible. Okay. Bueno. Gusto verte. De igual manera. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti. Lindo tener esta conversación. General Fernando de Anderas con nosotros, 8:25.